Hola, soy Isa Canales, la psicóloga detrás de Somos Proceso, así me puedes encontrar en redes como Somos Proceso. Y este es el canal de YouTube que uso para mi podcast, La Verdad de las Cosas. En La Verdad de las Cosas la gente me escribe cartas y yo las analizo. Y ahora vamos a hacer un segmento diferente en donde vamos a analizar historias, películas, personajes, cosas así, para ver qué nos pueden sacar, para sacarle jugo y aprender algo que tenga que ver con bienestar, salud mental, crecimiento personal, todas esas cosas. El día de hoy nos vamos a enfocar en amor propio y lo vamos a hacer analizando al personaje principal de la historia. Eleanor Oliphant está perfectamente, en inglés se llama Eleanor Oliphant is Completely Fine y lo escribió Gail Honeyman. Entonces es un libro súper lindo, está muy fácil de leer, no está tan largo, se los recomiendo mucho. Voy a tratar de darles los menos spoilers posibles. Si va a haber un spoiler les aviso para que se brinquen los siguientes segundos y no arruinarles la historia en caso de que lo quieran leer. Pero sí, igual les quiero dar un resumencito para que pues quienes no lo hayan leído y no lo quieran leer se puedan centrar en lo que estamos hablando e igual puedan aprender de amor propio nada más escuchando el resumen y el análisis. Bueno, el libro lo narra Eleanor, que es el personaje principal, y Eleanor es una chava de 30 años que vive en una especie de negación. Se convence a ella misma de que todo está bien, aunque se siente completamente sola, tiene ataques de pánico y terrores nocturnos. Pero ella se repite mucho a sí misma que todo está bien y que así está bien, ¿no? Como que también te da la impresión al leerlo que ella no se imagina que puede encontrar una vida mejor y entonces se convence que esto es lo mejor que hay, ¿no? Un día, Eleanor, por cosas del trabajo, va a un concierto de bandas locales y así, y le pasa que se enamora del cantante principal de una banda local. Y a raíz de enamorarse de él, decide que tiene que mejorar ciertas cosas de ella misma para enamorarlo. Entonces, cuando empieza a hacer esto, se va dando cuenta, pues va probando cosas nuevas y cosas así, y se va dando cuenta de que no está bien. O sea, que hay muchas cosas que está ignorando en donde en realidad no se siente tan bien como ella se dice a sí misma que se siente. Está súper interesante el viaje que tiene Eleanor, está súper interesante también cómo lo pone la autora. Es un libro que habla mucho sobre la soledad y pues te muestra todo este proceso que a mí me encantó. Aparte, hay una cosa muy interesante en el libro, que Eleanor es un personaje que al principio te cae mal. O sea, lo vas leyendo y te cae mal, tiene unos comportamientos curiosos porque hay ciertas situaciones sociales que no entiende, pero, o sea, a veces es un poco desde un lado medio hostil y luego cuando la gente pues reacciona a su hostilidad, ella no entiende por qué están reaccionando así, piensa que todo el mundo es bien grosero con ella, pero no se da cuenta que ella es bien grosera primero y que ella es hostil y pues te va cayendo mal. Y conforme el libro avanza, o sea, pues sí, conforme el libro va avanzando y yo fui entendiendo un poquito más a Eleanor y que la hace ser quien es y la lógica detrás de las cosas que va haciendo, me empezó a pasar algo bien curioso, que es que sus comportamientos extraños me empezaron a dar ternura y me empezó a dar risa, me empezó a caer bien, o sea, me dejó de caer mal y conforme la fui entendiendo me iba dando más risa. En muchas partes del libro me reí, como que mientras más lo entendía, mejor me caía. Y eso me lleva a un punto muy importante del amor propio, que, o sea, y es el punto número 1. El autoconocimiento es vital para el amor propio. Mientras yo más me entiendo a mí misma, más me puedo aceptar como soy. Entonces, está súper chido que en el libro la autora no te lo dice tal cual, pero lo vives con el personaje. O sea, tú, conforme la vas entendiendo, te va cayendo mejor, la vas aceptando más como es. Y eso está, o sea, se me hizo algo muy genial, como en un principio te cae mal, pero ya que la vas entendiendo, te cae mejor. Que eso pasa con el autoconocimiento. El autoconocimiento nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a aceptarnos más y por ende nos trae amor propio. Y se me hizo genial eso. Y la segunda cosa, que es más importante de esto, es que Eleanor no necesariamente deja de tener estos comportamientos raros. La diferencia es que en un principio el libro estaba como que enojada con el mundo y su atención estaba muy puesta en que todos los demás eran unos idiotas, todos los demás eran groseros y hostiles.
y sus comportamientos raros los hacía un poquito de forma más como hostil y defendiéndose del mundo y caía mal. Pero cuando se empieza a conocer a ella misma, se empieza a aceptar más y trabaja estas cosas, deja de estar enojada con el mundo, empieza a regresar su atención a ella y entonces sus comportamientos raros empiezan a ser más genuinos y más nobles, y por ende te empieza a caer mejor y te empieza a dar risa y te cae bien, porque ya no son desde este lugar de ataque. Y lo que más cambia en Eleanor es su manera de verse a sí misma. O sea, a ver, ella, o sea, en el libro se va revelando poco a poco un pasado traumático de Eleanor, y su pasado traumático sigue ahí. Su falta de comprensión por ciertas situaciones sociales también sigue ahí. Lo que cambia es ella, y se responsabiliza de su herida, y eso la lleva a aceptarse y amarse más, y entonces va menos a la defensiva por la vida. Y entonces cae mejor, y eso le permite relacionarse más con las demás personas y pues sí, y por ende amarse más a ella. Entonces, esa es la primera cosa que se me hace muy importante aprender de Eleanor, que el autoconocimiento te puede traer todas estas herramientas para el amor propio. Y otra cosa que se me hace muy importante mencionar del libro es que en el proceso de sanar de Eleanor empeora antes de mejorar, y empeora mucho. Y eso lo he visto muchísimas veces en terapia. Te vas sintiendo mejor y de repente sientes que no solo regresaste a donde estabas, también a veces hasta sientes que empeoraste. O sea, yo he visto muchas veces a pacientes que como que ya se iban sintiendo mejor y así de repente llegan y me dicen, es que estoy fatal, hasta me siento peor que cuando empecé este proceso y bla, bla, bla. Y hay algo muy importante que le quiero decir a quien sea que se sienta de esa forma, que empezó un proceso de sanación y ahora siente que retrocedió o que empeoró, o si ya te pasó, si estás pasando por eso, o si te llega a pasar, quiero que te acuerdes de esto. No estás peor, no retrocediste, llegaste más profundo. Llegar a lo más profundo de nuestro ser y ver qué heridas hay ahí, qué cosas nos tenemos guardadas, duele un montón y es bien difícil y nos hace sentir como que empeoramos o como que retrocedimos, pero no, es que llegar tan profundo se siente muy intenso, pero también sanas más profundamente, no estás sanando nada más de forma superficial. Entonces es súper común que en un proceso de sanación de repente se sienta como que wow, me siento muy mal, y luego ya vuelves a sentir como que ok, ya volví a avanzar. Entonces, si te llega a pasar, tranquilo, tranquila, es parte del proceso. En este tipo de procesos no se retrocede, se llega más profundo. Y al llegar más profundo, algo que le pasa a Eleanor es que empieza a distinguir entre su propia voz y la voz de su mamá. Eleanor tiene una mamá bastante complicada y se va viendo a lo largo del libro. Desde un principio te das cuenta luego que tiene una mamá complicadísima, y aplica de cualquier persona. O sea, hay que empezar a descubrir cuál es nuestra propia voz, y esto pasa cuando nos vamos yendo más profundo. Tenemos que ver qué es lo que nosotros opinamos de las cosas, qué voces son aprendidas. O sea, ¿tú le dirías eso tan cruel a otra persona? ¿No? Entonces, ¿de quién es esa voz tan cruel que está en tu cabeza diciéndote esas cosas a ti? Porque no es tuya. Entonces, hay una parte del libro en la que está en un camión y se da cuenta de que una persona, o sea, como que ya cuando se sube a los camiones le gusta analizar al lado de quién se quiere sentar. Entonces crea un prejuicio, ve a la persona 10 segundos, crea un prejuicio de que esa persona se ve que va a oler mal, entonces no me quiero sentar al lado de esa persona, ¿no? Entonces va en un camión y una persona se sube al camión y nada más hay un lugar al lado de Eleanor y al lado de una persona que no trae calcetines, un chavo que no trae calcetines. Y la persona que se sube al camión decide sentarse al lado del chavo que no trae calcetines. Y entonces Eleanor se empieza a juzgar muchísimo a sí misma y dice, o sea, estoy tan mal
que prefieren sentarse al lado de un loco que no trae calcetines, porque para ella fue como, ¿quién no se pone calcetines en esta vida? O sea, para ella fue una cosa así como que esa persona claramente tiene muchos problemas por no ponerse calcetines, ¿no? Ella tiene muy metida esta regla que le inculcó la mamá. Y entonces se empieza a juzgar horrible y se empieza a sentir horrible con ella misma en el camión porque la persona eligió sentarse al lado de la otra persona. Luego, en medio de esta crisis de ansiedad que está teniendo porque no se sentaron al lado de ella, el loco sin calcetines se va acercando a la puerta para salirse, pasa por donde está Eleanor y pues la ve pasándola mal y le pregunta que si todo está bien y como que le hace algunos comentarios lindos, ¿no? Y la consuela un poquito como que de que hay días difíciles, tipo respira, algo así, ¿no? Bastante lindo el chavo. Y entonces les voy a leer un pedacito de lo que dice. Ya que el chavo se baja después de ser lindo con Eleanor pone esto. No estaba loco, solo no traía puestos calcetines. Eleanor, me dije a mí misma, a veces eres demasiado rápida en juzgar a la gente. Hay muchísimas razones por las que alguien se ve como una persona al lado de la cual no te querrías sentar en un camión. Pero no puedes saber en un vistazo de 10 segundos todo lo que una persona es. No es suficiente tiempo. Así de simple. Y luego como que pone algunas otras cosas que se da cuenta también de que aplica para ella misma, ¿no? O sea, nadie la puede catalogar en 10 segundos porque es más complejo que eso. Y luego pone, la voz en mi cabeza, mi propia voz, era bastante sensata y racional. Y me había estado empezando a dar cuenta de eso. Era la voz de mami la que había creado todos esos prejuicios y me había incitado a crearlos yo también. Estaba comenzando a gustarme bastante mi propia voz, mis propios pensamientos. Quería más de ellos. Me hacían sentir bien, tranquila incluso. Me hacían sentir yo. Entonces, conforme se va conociendo más a ella misma y se va aceptando más, también deja entrar sus propios pensamientos, su propia voz, y la logra distinguir de la mamá, y se da cuenta que es una voz mucho más noble y que le viene mucho mejor. Se me hace un libro padrísimo en el tema de amor propio. Creo que hay mucho jugo que sacarle. Ahorita digo, hay más cosas que analizar, pero quise como que nada más decir los puntos que se me parecieron más importantes. Hay varias frases que me gustaron mucho de también como el acompañamiento y del todo el proceso, porque pues también todo el proceso sí, terapéutico de sanar. Hay una frase que pone Eleanor en una parte del libro que dice, a veces simplemente necesitamos a alguien noble que se siente con nosotros mientras lidiamos con ciertas cosas. Y esto también me gustó mucho porque a veces creemos que le tenemos que decir a las demás personas algo muy específico para ayudarles, o nos pasa que no queremos contar lo que nos pasa porque sentimos que puede hacer la otra persona, no va a cambiar mi situación. Pero es que a veces simplemente que nos acompañen en lo difícil que estamos viviendo es suficiente y nos da ese apoyo para poder nosotros acomodarlo y seguir en este proceso de amor propio. Entonces, pues sí, cuando se trata de amor propio, primero que nada, conózcanse para aprender qué es lo que necesitan y puedan dárselo a ustedes mismos. Puedan pedirlo si es necesario que lo pidan o poner los límites necesarios. Pero todo empieza desde el autoconocimiento. Y los límites incluso a veces son en cuestión de ideas o pensamientos o creencias. O sea, yo creo eso también, yo opino de esa forma, yo le diría esto a alguien más si está en una situación similar. O sea, también todo eso son límites. Y todo eso lo podemos hacer gracias al autoconocimiento. Entonces, cuando me entiendo más, acepto más mi proceso y soy más compasiva conmigo. Al hacer esto, algo inevitablemente va a cambiar, y no necesariamente es que el mundo cambie, es más tu manera de ver al mundo, y entonces se siente como un lugar menos hostil en el que eres merecedor o merecedora de amor y de cosas buenas. Entonces, súper recomendado este libro. Esto es más o menos lo que yo pude ver. Si alguien ya lo leyó y vio algo distinto, escríbame aquí en los comentarios de YouTube qué es lo que vieron. Si tienen alguna duda de lo que dije o no están de acuerdo con algo que dije también, o sea, me quieren debatir algo, ahí escríbanmelo, voy a estar súper al pendiente. Nos vemos a la próxima.